Un poquitito que a partir del diagnóstico que realizamos con las dinámicas del mapa de empatía y Flor de Loto, comenzamos a soñar un proceso de transformación escolar que nos permitiera volver a encender el deseo de aprender en nuestros estudiantes. Desconocíamos en ese momento que esta experiencia sería una experiencia policromática, que no solamente trasvasaría diferentes componentes de nuestra matriz escolar, sino que también nos transformaría a nosotros en ese proceso. En pleno contexto de esta pandemia, que fue tan disruptiva para todos, que tuvo un impacto emocional muy profundo en nuestras emociones, en nuestros modos de ser y de hacer la escuela, tomamos la decisión de hacer una propuesta proactiva y no reactiva frente a lo que nos estaba pasando. Este desarme de la matriz escolar tradicional nos iba a permitir de alguna manera negociar con esta contingencia y coyuntura, tratando de buscar alguna nueva propuesta de enseñanza-aprendizaje que volviera a encender el deseo de aprender en nuestros estudiantes. Para ello, nos propusimos trabajar en un formato de laboratorio pedagógico con los docentes, cuya consigna era muy simple. Iba a ser un espacio para crear, para probar, para jugar, para divertirnos y construir una experiencia de aprendizaje que sea de forma situada, que tuviera el sello de Sagrada Familia en este caso. Como si la escuela no estuviera nada dicho, sino que pudiera renacer con las ideas que nosotros íbamos a trabajar. Así, en este formato de laboratorio, nació la propuesta de trabajar en proyectos integrados desafiantes, proyectos donde estarían vinculados varios espacios curriculares que trabajarían con una misión central que los estudiantes deberían resolver y que les irían proponiendo en cada espacio desafíos parciales vinculados a esa dinámica. Esto implicó todo un trabajo en este proceso de flexibilizar nuestros modelos mentales, tanto de directivos como de docentes, porque constantemente nos estaba asediando el retorno de lo ya conocido, el volver a propuestas educativas tradicionales bajo una secuencia lineal progresiva, donde era el docente quien traccionaba todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que tomamos una metáfora de utopía, que era la de activar el genoma creativo. Trabajamos con muchas dinámicas con los docentes de pensamiento lateral, de activación de la creatividad y demás, para tratar de alejarnos lo más posible del formato conocido de escuela en cuanto a las propuestas que se realizaban. Tuvimos que revisar muchísimas cuestiones de nuestros modelos mentales, revisitar nuestra idea o concepción epistemológica del conocimiento, palabras que usamos a cotidiano como qué es un proyecto interdisciplinario, qué es un proyecto integrado, qué tipo de demandas cognitivas le damos a nuestros estudiantes en las consignas que realizamos, cómo evaluamos y demás. Y todo eso fue volcado en una especie de dossier que fue sistematizando todo este proceso de reflexión que íbamos haciendo, de modo de poder asegurar la continuidad de nuestro trabajo. No había un marco teórico de esta experiencia que estábamos diseñando, así que debíamos construirla. Luego de todo este proceso llegó un momento que lo llamamos de activación de la inteligencia colectiva, y nuestra decisión fue armar este primer proyecto integrado desafiante para los estudiantes de primer año. Esta sería nuestra experiencia piloto, ya que creíamos que iba a resultar muy complejo que un docente que da clases en varios cursos pudiera hacer una experiencia cualificada si tenía que hacer varios PIT al mismo tiempo. Los docentes entonces comenzaron a armar conexiones curriculares bajo la premisa que acá lo innegociable era justamente los contenidos y objetivos de aprendizaje. Esto tenía que estar asegurado en los proyectos integrados desafiantes, ya que no íbamos a forzar nada que no pudiera darse. Sorprendentemente, los docentes encontraron puntos en común de los espacios curriculares que no se hubiesen visto quizás si no nos poníamos a dialogar en conjunto. De forma colegiada empezamos a construir cuál sería esta historia ficcional, elegimos que sea una historia ficcional para presentarlo a los estudiantes, así que fuimos ensayando diversos tipos de historias con los docentes, y construimos una historia en donde estuvieran presentes muchas incógnitas, muchas posibilidades para que los estudiantes también elijan trayectos de aprendizaje que nosotros no habíamos previsto inicialmente. Luego de construir esta historia ficcional, decidimos ponerla a prueba. Entonces armamos un focus group con estudiantes de segundo año. La idea era poder a prueba ver si esta historia que nosotros habíamos pensado era lo más emocionalmente significativa y atrapante y desafiante para los chicos. En ese escenario, con los estudiantes de segundo año, cuando les propusimos la historia ficcional, presentaron nuevas preguntas e incógnitas que nosotros no habíamos anticipado, de acuerdo a sus propios intereses. Así que eso nos obligó a reformular un poco la historia ficcional. También detectamos que la historia ficcional que nosotros habíamos armado
tenía algunas cuestiones incomprensivas para los chicos, había términos como habían pasado 5 generaciones que los chicos no entendían rápidamente, así que tuvimos que rearmar la historia ficcional. Luego, cada docente se abocó de forma particular a elaborar las propuestas del desafío parcial que se presentaría en base a la misión que tenían que resolver los estudiantes. Esto nos permitió muchísimo trabajar de forma individual con los docentes, porque quizás trabajar en conjunto, realizando un proyecto en el nivel secundario, con diferentes tiempos y horarios, iba a resultar muy complejo. Pero bueno, cada docente elaboró su propuesta, y era necesario poder ensamblar todo esto, así que pasamos a otro momento, donde cada docente narró lo que estaba haciendo o iba a hacer como propuesta educativa, y que no haya discrepancias en la historia, sobre todo y en los desafíos que se le iba a presentar a los chicos. Los docentes ahí encontraron también nuevas fuentes de inspiración en lo que iban diciendo sus colegas, modificaron parte de sus actividades, ya habían modificado algo con lo que había surgido en el Focus Group, porque se los habíamos enviado a los docentes, y así comenzamos el proceso del diseño y armado del piloto. El piloto tenía que ver con una jornada de inmersión e indagación, que iba a ser lo que íbamos a testear en esta primera instancia, que era la presentación del desafío y la historia ficcional, y a su vez la parte de inmersión, que era lograr lo más cercano posible a la experiencia de la historia que le queríamos brindar a los chicos. Entonces se ornamentó de forma especial el Zoom institucional como una nave espacial. Ahora después les voy a contar cuál es la historia ficcional, que llevó todo un tiempo de armado, y los docentes también se abocaron a toda la parte de colaborar en este diseño y armado, generar música funcional de una nave espacial, armar videos, reproducir a escala lo que son los planetas del sistema solar y demás. Y como último paso fue testear justamente la jornada de inmersión e indagación que habíamos hecho y propuesto nosotros, que fue un trabajo con mucha tensión todo el tiempo. La planificación se nos ponía caución. Empezamos con una propuesta que iba a ser inicialmente para trabajar en burbujas, después iba a ser por grupo completo, iba a ser en la virtualidad, y todo el tiempo teníamos que estar reformulando, así que muchas veces temíamos que el proceso fuera a fracasar. En la primera diapositiva les muestro rápidamente, que no sé, ya estamos en tiempo, esto fue como se Adrián, ornamentó. si te animás, amplía la vista, poné vista a presentar, así se puede aprovechar lo hermoso de tu presentación. A ver, que... Ahí abajito, fíjate, abajo hay como una copita, abajo en donde tenés el 57, al lado del Zoom. Claro. Eso. Ahí está. Sí. Perfecto. Bien, bueno. Esto es la jornada de inmersión que realizamos con los estudiantes. Primero lo hicimos con primer año A y después lo hicimos con primer año B. Ahí ustedes ven que está armado todo el Zoom como una nave espacial, y un sector para ver el sistema solar. Hay la parte de indagación que estamos trabajando con los estudiantes, la entrada que era como una nave espacial, diferentes recursos que tenían ellos para explorar el ambiente y sumergirse en la historia, una dinámica que se armó con Slim y cosas para experimentar que eran los hallazgos de la primera expedición, cuestiones para colocarse como la cápsula o ingresar a la cápsula espacial, cuestiones que hacen a los astronautas, un traje de astronauta, y otros recursos que, bueno, no quería mostrarle demasiadas fotos porque quizás iba a ser medio denso, sino que era para que tengan la historia presente. Y finalmente les muestro lo que dijeron los estudiantes a partir de esa experiencia y donde les van a contar en qué consistió. Esperen, se me complicó. Hola, hoy les vamos a explicar un poco de lo que estuvimos haciendo hace unos minutitos. Nos buscaron del salón y nos trajeron a esta nueva experiencia, que fuimos de los primeros que la vivieron, y estuvimos explorando un poco el lugar, y después nos empezaron a hacer preguntas de qué creíamos de lo que era. Después nos contaron la historia. Básicamente, hace 100 años, en el 2021, hubo una catástrofe en la Tierra, por lo cual se volvió inhabitable. Nosotros somos los últimos sobrevivientes que después vamos a volver a la Tierra en grupos de 3 exploradores para poder ver si podemos volver a habitar y volver a poblar. Que hay como distintos sectores para hacer cosas. Por ejemplo, acá podíamos mirar los planetas, allá había para tocar slime y cosas, y allá había para saber el código de una computadora. Entonces nos fuimos a los sectores, los grupos de 3, y ellos me puso un traje de astronauta. Para la investigación final. Sí. Van a ir dando más pistas De las cómo se va a resolver. Sí, cada profesor nos va dando una pequeña pista para que podamos llegar a la conclusión final. Bien, bueno, esa es un poquitito la
presentación que habíamos pensado, traté de ser lo más breve posible. Qué bueno, estoy bien, sí. Qué buenísimo, gracias por compartir y por, por contarnos la ficción con la que habían diseñado todo.